Bueno, entonces ya en el video anterior he dejado en esta parte de que se generaba este archivo mpl widget y ya teníamos entonces aquí nuestro diseño. Por supuesto, entonces lo podemos probar con control R. Y vamos a ver, entonces aquí está la ventana ya funcional. Bueno, ya está la ventana, ahí se puede observar, pero no tienen funcionalidad, no es como tal una ya funcionalidad en esto. Entonces, ahora sí viene la parte importante, código. Vamos a crear un nuevo archivo. Cerramos aquí, abrimos y entonces ahora sí viene la parte interesantísima de esta. Todo el código entonces lo voy a subir al repositorio de GitHub. Va a venir ahí, entonces va a estar localizado en la descripción del video. Pero bueno, ahora sí, ahí viene la parte importante. Entonces vamos a importar primero sys para la importación y manejo de objetos del sistema. Por otro lado, entonces, bueno, las librerías que estamos utilizando, por un lado va a ser Pandas, Matplotlib y el PyQt5. Esto entonces hay que separarlo, porque digamos que aquí se van a colocar entonces las librerías importantes, todas. Sí, bueno, viene de cajón. Entonces estas con las que nosotros vamos a estar trabajando: archivos, el archivo CSV, la graficación a lo mejor. Esto es el PyQt, donde vamos a estar manejando todos los controladores del diseño que ya realizamos en el Qt Designer. Y finalmente, entonces, ahora voy a colocar estas librerías que se tienen que importar. La request para realizar pedidos mediante la World Wide Web, la URL lib request para hacer entonces peticiones a estas URL, la de time, la de Beautiful Soup. Y por otro lado, esta librería que es bastante importante, que vamos a importar de Matplotlib, el backend Qt5 AGG, para reírse de ello. En donde vamos a hacer la unión con esta librería. Se va a hacer entonces la unión directamente con este widget que se creó, el cual contiene entonces su propia librería, la que fue entonces promocionada. Y vamos a importar entonces el Navigation Toolbar para librerías, para figuras en 2D, como Navigation Toolbar. Ok, hasta ahí entonces esas son las librerías, la parte de las librerías. Después en Qt Creator File, aquí va a ir el nombre, entre comillas, del archivo que ya fue desarrollado. De aquí, que nosotros le pusimos entonces como prueba.ui, debe verse igual entonces al nombre entonces del archivo que tenemos aquí en la carpeta, entonces dentro de esta misma carpeta vamos a tener el prueba UI. Es exactamente, debe de llamar exactamente igual a lo que vamos a colocar aquí. Y bueno, el widget está ahí, y por otro lado, entonces esto lo vamos a salvar en la misma carpeta. Vamos a ponerlo como ventanita. Ahí está, entonces va a ser ventanita.py, la cual se va a encontrar junto con el mplwidget.py y prueba.ui. Ahí está entonces esa sección. Bueno, y por otro lado, entonces ahora se va a colocar esto para entonces mandar a cargar directamente el nombre, el archivo. Aquí va entonces el archivo, archivo de diseño que se generó con el Qt, entonces aquí ya está, va que va. Entonces ahora sí viene la parte interesante. Vamos a generar nuestra clase MyApp, que esta es la clase donde se van a ir iniciando, y se va a definir entonces lo siguiente. Cuando inicia, entonces la main window debe de iniciarse
aquí con estas partes, y se va a colocar también el setup para comenzar a funcionar. Entonces estas líneas son las que deben estar de cajón para poder que se eche a andar entonces toda esta ventanita, ¿no? Este diseño que se hizo en el Qt. Ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos esa parte. Después aquí vamos a poner los controladores de los widgets, y finalmente agregar más bien la barra de herramientas, la tool bar, para graficar. Vale, entonces por el momento todavía no lo voy a generar, porque necesito crear entonces las funciones que me van a servir entonces para poder graficar. Bueno, antes de eso entonces me salgo de esta parte y voy a colocar debajo de la clase ahora una nueva especie, entonces así como de función main, que es aquí donde se va a empezar a trabajar, más bien donde el archivo va a empezar a trabajar. Va a crear la aplicación entonces a partir de la definición que se hace de esta clase mediante el constructor. Entonces esta ventana o el valor o esta variable, que va a ser un objeto, aquí es donde se va a crear entonces la ventana de esta clase, se va a mostrar, y esto finalmente va a funcionar para que la ventana no se cierre de manera abrupta y se pueda realizar la prueba de la misma, ¿no? Hasta este punto entonces, con estos datos que se tienen aquí, se puede entonces ya probar la ventana, la cual no va a tener por supuesto ninguna funcionalidad. Se puede entonces probar directamente al ejecutar, y aquí ya nos sale la ventana. Aquí están entonces sus datos, aquí están los botones, y sobre todo ya que agregamos o que se colocó entonces las secciones para cargar las barras de herramientas, la barra de herramientas donde se va a poner el matplotlib, pues ya nos está saliendo una ventana graficada, ¿no? Vale, cerramos aquí. Entonces esto es donde se empieza a crear esta parte. Vale, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a poner en esto? Aquí en este caso, ya fuera de esta definición para ingresar, esta es la función de inicio de la ventana. Vamos a poner entonces otras funcionalidades o los métodos de la clase. Aquí vamos a poner entonces uno de los primeros métodos, que va a ser def leer CSV mediante el beautiful soup. Aquí técnicamente lo que vamos a hacer es copiar ya varias de la información, o una buena cantidad de la información que ya se tiene guardada, o que ya se tiene entonces realizada, ¿no? Con lo que se fue generando en el Colab en los videos previos. Lo podemos separar entonces en estas partes. Aquí voy a hacer esas copias, ¿no? Bueno, en primer lugar, esta línea de aquí, lo que se va a hacer es deshabilitar el combo box para evitar errores, en lo que se va cargando toda la información de esta URL. Ya no voy a colocar entonces los comentarios referentes a esto, pues ya es lo que se observó en los otros videos. Ya nada más de una manera así rápida, de esta URL se va a obtener una respuesta para ver esto. Por supuesto, ahí les queda todavía ese ejercicio donde esta respuesta se debe de controlar los errores, los posibles errores, cuando no se halle esta información, ¿no? O esta URL esté incorrecta, o no se alcance así que no se alcance a alcanzar la URL. Observar entonces esa respuesta para corregir los posibles errores que pueden salir. Recuerden entonces que si obtenemos una respuesta de 200, eso quiere decir que la URL se alcanzó y la respuesta fue correcta. Después entonces aquí aplicar el beautiful soup a la respuesta, el texto de la respuesta,
aplicarle un parser de HTML para convertir entonces al código HTML, observarlo y encontrar entonces todas las definiciones que comiencen con una letra A, que tiene que ver muchísimo con las referencias, ¿no? Perdón, con las href, que van a ser los hiperenlaces, no referencias como tal. Después, por otro lado, entonces aquí se van a crear una lista de los enlaces, de los posibles enlaces, con los ejercicios ya que también se habían dejado. Los enlaces se va a obtener a partir de ahref, y de ahí entonces se va a incluir solamente los que cuenten con txt y data, dependiendo entonces de lo que se tenía, ¿no?, originalmente, y se van a ir imprimiendo. Vale, hasta ahí no hay problema. Finalmente entonces viene la parte interesante, que en esta sección también habría que colocar dos diferencias, pero ahorita lo vamos viendo, ¿no? Entonces, por un lado sería observar aquí el link se va a colocar de la lista de enlaces, pero esa lista de enlaces es posible que se le pudiera, o bueno, ya se había colocado como ejercicio de que se le mostrara al usuario, ¿no? Al usuario. Entonces ahorita vamos a ver cómo se va a cargar, por ejemplo, en un combo box estos datos, y a partir de ahí entonces ir obteniendo diferentes opciones, ¿no? Entonces esta lista de enlaces, a lo mejor el usuario, la lista para seleccionar la información, ¿no? Información, listo. Entonces ya vamos a tener aquí la lista de enlaces, se va a colocar en ese, se va a crear una URL de descarga. A partir de eso se va a mostrar, y finalmente aquí es cargar directamente de la www, ¿no? Entonces eso es para que no se tenga que descargar entonces el archivo, pero hay que ponerle que va a ser to do para hacer. Aquí entonces lo que también cabría es permitir al usuario seleccionar entre solo leer o descargar el archivo. Ya ambos métodos ya lo tienen estructurado, ¿no?, en el Colab, o bueno, ya se observó en los otros videos de cómo se va a realizar eso. Hasta aquí entonces con estas simples líneas se va a poder obtener entonces información CSV directamente de internet, de esta página, aquí, y se va a guardar entonces en DF. Pregunta que sería bastante interesante: ¿por qué se está colocando un self.df? Ah, bueno, este self permite entonces manejar datos internamente. Si han visto algunas cosas acerca de la programación orientada a objetos en Python, que si se los proporcione todavía, inclusive de manera presencial, es de que este self está haciendo referencia a esta misma clase, y entonces a partir de ello se puede ingresar a los métodos y a los atributos de esta clase sin tener entonces que referirse a la clase por su propio nombre, ¿no?, sino solamente con la palabra clave self. Entonces aquí voy a crear un atributo que se va a llamar df, y ahí me va a permitir entonces manejar ese atributo en cualquiera de los métodos dentro de la clase. Porque por ejemplo yo aquí estoy creando lista de enlaces, o TMP, o link, o URL de descarga, pero todas estas van a ser variables locales dentro de este método para leer el CSV, ¿va? Y me va a permitir manejarlo en los demás métodos. Vamos a ver cómo se coloca. Finalmente, ahora sí, viene una parte bastante interesante de esto, y es lo que voy a copiar de aquí. Entonces, aquí ¿qué se va a hacer? Es cargar los datos al combo box. ¿Cuáles datos? Bueno, en los ejemplos anteriores se había observado solamente entonces cargar los datos de la estación, por ejemplo, ¿no? Y mediante este df, que va a ser donde estamos guardando el CSV mediante la librería pandas, entonces vamos a ver la columna que se llama estación, obtener los valores únicos, y después era convertirlos a lista.
Ok, sin embargo, cuando se van a añadir estos ítems al combo box, que se encuentra dentro de esta misma clase de la aplicación, así es como se va a ver al revés, hay que colocarlos entonces de tipo cadena de texto. Lo único que soporta este método add items del combo box va a ser datos o listas de tipo cadena de texto. Entonces lo que vamos a hacer es aquí ir encadenando estas funciones para que de la columna entonces station de nuestros datos que tenemos del CSV, de nuestros datos de tipo panda, solamente vamos a leer los únicos. Esto nada más va a evitar las repeticiones de las estaciones, ¿no? Después esos datos los convierta como tipo cadena de texto y finalmente todo eso lo convierta a una lista. Entonces así ya vamos a tener una lista con estas estaciones sin repetición de tipo cadena de texto. Es lo super pro del Python, ¿no? Y finalmente entonces, como tenía acá arriba que estaba deshabilitado el combo box para evitar los errores, una vez que ya se haya cargado toda esta información, porque esto a veces tarda un poco, vamos a ver, ahora sí hay que habilitar el combo box para su uso y listo. Así de sencillo es que se puede crear. Entonces aquí cuando la lista para seleccionar esta información, estos enlaces, ya que es una lista que es de tipo texto, simple y sencillamente ya se podría añadir mediante esta función a algún otro combo box, ¿no? Entonces ahí está uno de los tips para poder completar esta parte, ¿no? Vale, entonces ahí está, hasta ahí esa sección. Y ya se termina entonces esta función. Lo único que hay que colocar entonces ahora sí el controlador de esto, el cual va a ser con lo siguiente: self.botón 1. Botón 1, ¿cuál era? Es este, para leer el CSV. Entonces cuando hagan clic sobre el botón 1, clic, se va a conectar entonces con la función self.leer csv.bs y ahí está. Con eso entonces cada que se haga clic sobre ese botón 1 se va a conectar directamente con esta función de la misma clase, que es esta, y se va a cargar entonces el CSV. Por otro lado entonces ya vamos a colocar entonces aquí está esta parte para entonces conectar la toolbar con el MPL widget. Y ahora sí vamos a generar la definición de plot o de gráfica, ponerle gráfica como argumento a ella misma, y aquí entonces va a ser bastante sencillo, tiene mucha complicación. De acuerdo a lo que ya se había visto, entonces se va a hacer lo siguiente: se va a generar de la estación donde venga el DF, porque lo que decía entonces, cuando ya se tenga entonces esta gráfica, cuando ya se haya cargado entonces el CSV, el archivo CSV, entonces ahora sí ya va a estar disponible en toda esta clase mediante self la variable df. Entonces aquí nos estamos aprovechando de esa parte para casi hacer la copia entonces de lo que teníamos anteriormente en el código en el Colab. Entonces aquí lo que estoy haciendo es, de esta estación voy a identificar entonces el texto que se haya seleccionado del combo box, que se llama combox, ¿no? Y le ponemos entonces la función currentText para entonces jalar u obtener ese texto que se va a igualar entonces para encontrar la estación que es la que queremos graficar. Después entonces de esa estación es modificar por ejemplo aquí el CSP, y después de ahí entonces encontrar las fechas únicas a una lista, ¿no?
que era lo que se tenía anteriormente. El único cambio que se está haciendo es encontrar entonces el texto que está seleccionado en el combo box. De ahí ya no hay ninguna dificultad. Y finalmente entonces voy a colocar esto aquí, hacer una copia, ahí está. Con esta parte entonces se va a graficar. En primer lugar es limpiar la gráfica con esto. Hay que poner entonces self.mpl widget, que este es el nombre que tiene originalmente entonces ese controlador donde lo vamos a colocar. Se va a poner entonces canvas.access y el método clear. Después, tal cual se tiene en la anterior, ahora sí se va a graficar cada una de las fechas que se hayan encontrado. Sin embargo, entonces, a diferencia de graficar directamente con el matplotlib del pyplot, ahora vamos a graficar con figure. Y esto lo vamos a tener que enviar directamente al mplwidget.canvas.access. Entonces siempre vamos a estarnos refiriendo a todo esto. Se podría colocar, por supuesto, en una nueva variable y entonces ya manejarlo sin ningún problema, pero en muchas ocasiones se deja todo esto así para tener en cuenta cuál sería, si existiera algún fallo, ¿no? Bueno, entonces aquí se mantiene lo mismo. En el caso del título hay que utilizar la función setTitle. Read se mantiene. En el caso de la etiqueta en X hay que colocar la función setXLabel, setYelabel. Leyenda se mantiene. Y ahora sí, para mostrarla hay que colocar el cell.mplwidget.canvas.draw. Y con esto ya se muestra entonces la gráfica. Y simple y sencillamente con esta información ya tenemos la ventana funcionando. Fue ahí la onda. Bueno, entonces ya nada más lo único que quedaría sería colocar self.botón2.click para conectar entonces con la función de gráfica. Si le pusimos gráfica, sí, hasta. Entonces ahí ya está conectada. Ejecutamos y ahí está nuestra ventana. Ya nada más entonces vamos a poner aquí leer CSV. Inmediatamente aquí en la terminal se va a mostrar toda la información con la que esté cargando. Aquí tenemos entonces la lista de los datos que se leyeron. Y finalmente teníamos también aquí entonces me parece que era la URL de descarga, ¿no? Entonces se tarda un ratito, a veces saca aquí un no responde. Es una de las cosas que también sería buena idea que revisaran, de ver entonces cómo colocar a lo mejor una barra de carga mientras está descargando entonces la información o añadiendo, ¿no? en esta sección. Entonces ya es algo un poco más complejo, ¿no? Pero bueno, sería una buena idea de ir mostrándole entonces al usuario. Ahí está. Ahora sí, ya están cargadas todas las estaciones en el combo box y ninguna tiene repetición. Vamos a poner la 59. Presionamos en graficar y ahí está. Entonces ahora sí, ya nos sale la gráfica que teníamos de entradas y en el tiempo. Entonces con estos datos es más que suficiente para ya poder desarrollar esta ventanita y graficando y cargando entonces todos estos datos de el archivo CSV directamente de una URL, ¿no? Sin ningún problema. Entonces dejo el archivo en la descripción, ya cargado ahí en una carpeta adicional, donde bueno va a venir todas estos tres elementos para que se puedan hacer las pruebas. Y pues ya hasta aquí quedaría. Ya nada más faltaría cargar datos directamente a lo mejor los datos que se tengan, guardarlos en una base de datos o guardarlos ya internamente, pero ya con esto es más que suficiente entonces para mostrar algunas de las gráficas del ejercicio que está por entregarse ya la siguiente semana. Bueno, pues adiós.